Pues queridos hermanos y hermanas, me alegra mucho verles nuevamente en esta mañana de martes 26 de julio. Gracias a Dios estamos ya por concluir el séptimo mes del año y bueno, también de nuestra cursada. Tenemos esta semana y la otra solamente para la materia de libros poéticos y sapienciales. Bueno, vamos a continuar analizando el libro del Eclesiastés, que fue con el que nos quedamos la vez pasada. Espero que ustedes hayan tenido la curiosidad y bueno, para quien no lo haya leído, a tomarse un tiempito y darle hoy una sumergida rapidísima al libro del Eclesiastés, y quien lo ha leído, bueno, seguramente está considerando seriamente volver a leerlo. Muy bien, estamos ante la literatura sapiencial y estamos frente a un libro muy interesante que hoy vamos a ver en la clase lo que es su significado y sentido. Y bueno, solamente para hacer un recuento de lo que vimos la clase pasada. El nombre Eclesiastés, queridos hermanos y hermanas, básicamente es un nombre que se le da al libro que proviene de lo que es el término Coeleth, que significa el predicador. El predicador, que ese es el nombre con el que se identifica el autor de este libro. El predicador, muchas traducciones lo plantean como el maestro, pero la gran mayoría lo traduce como el predicador. Y esta palabra en hebreo es Coeleth. Por eso es el libro del Coeleth, o es el libro del predicador, y que evidentemente no sabemos por qué el autor elige este seudónimo para identificarse como el artífice de esta obra. Por lo tanto, al ser el autor identificado como el predicador, la palabra eclesiastés es una palabra griega que viene de eclesia, que es de donde viene nuestra palabra iglesia, iglesia, que tiene que ver con convocatoria o una reunión a una congregación. Por eso también cuando nosotros nos referimos a la iglesia, nos referimos a congregaciones, ¿no? Congregaciones. Entonces, eclesiastés viene de esta palabra griega. Y por lo tanto, es muy probable, considerando o uniendo estas dos palabras, que haya sido invitado el predicador a pronunciar sus dichos en una convocación o en una iglesia. Bueno, entendemos, hermanos, que poco sabemos sobre la identidad del Coeleth. Más o menos vimos unos rasgos en la clase pasada sobre el tema. En primer lugar, quiero decirles, creo que esto no lo dije en la clase pasada, el texto es un texto escrito en hebreo. Muchos han objetado esta redacción del Coeleth en este idioma y consideran que fue en arameo principalmente o primeramente en que se escribe el Eclesiastés y posteriormente se traduce al hebreo. Sin embargo, la mayoría de los eruditos plantean que el autor probablemente hablara arameo y también hablara hebreo, y que decidió en este último idioma, el idioma hebreo, escribir su libro. Evidentemente, hermanos, en la crítica bíblica manifiestan que existen varias palabras o varias frases en el libro del Eclesiastés con mucho sabor de arameísmos. Por eso establecen que el libro
en primer lugar se escribió en arameo. También, hermanos, el contexto del libro o las ideas que encierra el libro es un libro que evidentemente tiene mucha influencia persa y por lo tanto es muy difícil datar el libro del Eclesiastés a un rey del siglo X antes de Cristo, que estamos refiriéndonos al rey Salomón, como el autor de este libro. Por lo tanto, considerando estos factores literarios que existen dentro del libro, la obra debe ubicarse aproximadamente ya en la época persa, entrada a la época griega, entre los siglos IV y III antes de Cristo. Bueno, evidentemente, como dijimos la clase pasada, la tradición le ha atribuido a Salomón esta parte, porque en los primeros 2 capítulos del libro del Eclesiastés infiere o se cita directamente a Salomón. Sin embargo, hermanos, entendiendo que es muy difícil que esto haya sido posible, lo que sí creemos es que esta obra tuvo mucha influencia del sabio Salomón. Evidentemente, entendemos que el Coelhet es un hombre profundamente influenciado por esta época de profunda sabiduría que existe en el reinado de Salomón. Y bueno, es por eso que el libro se considera canónico, porque está muy cerca o está muy influenciado o tiene una referencia a un personaje famoso, y en este caso es Salomón. Bueno, dijimos también en la clase pasada que poco sabemos sobre la vida personal del Coelhet. Entendemos que el Coelhet era miembro de un grupo de sabios, evidentemente por la profundidad que tiene sus dichos. Es muy altamente probable que el Coelhet perteneciera a las clases altas de Jerusalén, porque es muy probable que haya vivido allí, porque evidentemente, como dijimos, la educación en los tiempos antiguos, hermanos, era reservada solamente a las personas pudientes, económicamente hablando. Y en términos de sabiduría, evidentemente es el Coelhet es altamente probable que su enseñanza haya sido dirigida hacia personas que asistían al templo y que conocían los altos niveles de gobierno que existían en el pueblo. Porque si se percataron, hermanos, en el libro del Eclesiastés, hay muchas sentencias o hay muchos dichos que tienen que ver con el gobierno, con la justicia, ¿no? Eh, muchos autores han considerado al Coelhet como un maestro de la sabiduría de la ciudad, así se le ha denominado, un maestro de la sabiduría de la ciudad, y evidentemente su libro refleja mucho en esto. Algo que no debemos olvidar, hermanos, estoy dando un pequeño repaso de lo que vimos en la clase pasada, es que el Coelhet es un experto observador. Estoy armando, hermanos y hermanas, la forma en que vamos a calificar esta materia. Y estoy acabando de diseñar la actividad que tiene que ver con un trabajo práctico, y que tiene que ver mucho con el tema de la observación. La sabiduría viene por la experiencia y por la observación. Entonces, lo que vamos a realizar, ya yo espero que a más tardar mañana ya esté en la plataforma y lo platiquemos el jueves para que les explique cómo es el tema, pero la idea es crear un poco de sabiduría actual, a través de la observación y de la experiencia.
vamos a ver cómo nosotros podemos crear sabiduría también a partir de la observación y de la experiencia. Porque evidentemente, hermanos, como dijimos, la sabiduría se basa en este alto sentido de la observación, de la percepción sensitiva que se tiene de las cosas que nos rodean y de las circunstancias y vicisitudes que el ser humano enfrenta cada día. Porque el Coeled es una persona muy observadora, dice, yo miré, siempre hay esta expresión, porque la sabiduría viene de esa parte, ¿no? De mirar, de observar. Es una persona que la observación lo hace muy sensible. Fíjense, hermanos y hermanas, que hoy necesitamos también sabios en la iglesia, ¿no? Sabios y sabias en la iglesia, donde a través de nuestros ministerios, liderazgos, podamos desarrollar la capacidad de observar y crear un sentido de sensibilidad y de percepción ante las situaciones que nos rodean actualmente. Y entonces vamos a crear un poco de sabiduría. Vamos a ver si nos sale el ejercicio. Seguramente y sí, y va a ser algo muy lindo que nos va a servir para toda la vida. El Coeled, hermanos, no solo es una persona que observa, que es sensible, sino como dijimos, es alguien que ama la vida. Ya lo vamos a ver ahora en clase sobre qué es lo que significa esto para el Coeled, cómo él ama las cosas buenas de la vida. El Coeled, hermanos, al parecer, considerando las sentencias que él establece, considerando la profunda sabiduría que tiene, es un hombre que tiene una amplia experiencia y a través de esta experiencia él utilizaba para ilustrar sus enseñanzas. Lo que quiero en esta actividad que vamos a realizar para calificar la materia, hermanos, es ver qué tanto nosotros podemos aprovechar las experiencias que hemos tenido para crear sabiduría. Para crear sabiduría. ¿Cómo podemos alejar de nosotros la necedad al no capitalizar los sucesos que nos han acontecido en nuestra vida pasada y que no los aprovechemos para crear sabiduría? Vamos a ver si, por eso digo, vamos a ver si nos sale el experimento, digo yo, de crear sabiduría entre nosotros y poder lograr esto. Entonces, lo que vemos en el Coeled, hermanos, es un hombre que seguramente ya era muy grande de edad, era una persona anciana, pero evidentemente, aunque todos los que estamos acá somos re jovencitos, pero tenemos mucho que hemos vivido. Y entonces la idea es cómo compartir esa experiencia que hemos tenido a través de la observación, cómo compartir algo a las futuras generaciones, ¿no? Y por eso es que vamos a trabajar esto. Y quiero que lo tengan muy en cuenta porque el trabajo va a ir más en función de los libros sapienciales que de los libros poéticos. Yo tenía la intención de que tal vez creáramos poesía, pero me parece que, aunque dice el dicho que de músicos, poetas y locos todos tenemos un poco, me parece que va a ser más factible crear sabiduría que poesía. Así que bueno, me voy a inclinar más para calificar la materia a través de un trabajo práctico que nos va a gustar mucho y que sin duda traerá algo lindo a nuestra vida, este trabajo práctico. Bien, dicho lo anterior, un segundo nada más. Dicho lo anterior, hermanos, lo que nosotros vamos a realizar ahora es mirar el sentido del libro. Oh. Sí, estaba bien. Bien, vamos a mirar tenía que hacer algo antes, ya está. Vamos a ver más de cerca algunos de los rasgos más importantes que tenemos del Eclesiastés. Ojalá esta clase les sirva, hermanos y hermanas, para guiarse un poco
sobre hacia dónde quiero dirigir la atención sobre el trabajo final que vamos a tener sobre esta materia. ¿Mm? Bueno. El significado y el sentido del libro del Coelet, del libro del Eclesiastés. Tal vez, hermanos, el mayor problema o el mayor desafío que tenemos los cristianos del siglo XXI al leer el libro del Eclesiastés radica en cómo hemos de leerlo, cómo hemos de encarar esta sabiduría muy propia de los siglos IV y III de antes de Cristo. Y entonces surgen en nosotros, al encarar el libro del Eclesiastés, estos desafíos con preguntas tan profundas como lo plantea el mismo libro del Eclesiastés. ¿Habrá que tomar los dichos del Coelet tal y como se leen? ¿Habremos de considerar que vanidad de vanidades, todo es vanidad? ¿Deberemos tomarlo como un aspecto, como una sentencia rígida? ¿Habrá que tomar los pasajes de una manera irónica o sarcástica? Que estos conceptos, hermanos, muy propios de la sabiduría, permiten contrastar lo verdadero de lo falso a través de lo irónico, ¿no? Este es un recurso literario muy común en donde a través de la ironía uno pretende encontrar el verdadero sentido de las situaciones o de las cosas que se nos presentan. ¿Será el Coelet, hermanos, un tanto irónico al plantearnos lo más absurdo de lo absurdo? Todo es absurdo. Definiremos al autor del libro del Eclesiastés como un sabio ortodoxo, es decir, que se apega solo a sus propios paradigmas, sin dar oportunidad de abrirse hacia los demás. ¿Por qué el libro del Eclesiastés nos habla en un tono tan desafiante de dos puntas de la existencia humana? Por un lado nos hablará de la vida, y todo lo que implica vivir debajo del sol, todo lo que implica desarrollar las actividades que hemos de llevar a cabo mientras el sol sale y se opone, pero también nos llevará en un tono muy desafiante a entender respecto de la muerte, ¿no? Y como vamos a ver más adelante, la muerte será inevitablemente una realidad en el ser humano, ¿no? Entonces, hablará en torno desafiante en este punto. Llegamos al grado, hermanos, cuando nos enfrentamos al Coelet, de preguntarnos si de verdad el Coelet cree todo lo que él está diciendo. Si de verdad el Coelet está seriamente comprometido con la frase donde dice que es como si uno estuviera a la caza del viento, ¿no? Como lo plantea. Estas preguntas, hermanos, ¿no? Que nos hablan acerca de qué es lo que trata el libro del Coelet, nos presentan diversas interpretaciones, algunas más claras, algunas no tantas, pero lo que debemos tener en cuenta para poder contestar estas y seguramente más preguntas es que no debemos olvidar, hermanos, que el libro del Eclesiastés pertenece a un género literario, como lo hemos venido reiterando
de manera concisa a la sabiduría hebrea. Es un género literario que básicamente nos está planteando la postura de un hombre, ¿no? Que, como dijimos, en su personalidad, trata de transmitir a través de la observación y de la experiencia lo que acontece debajo del sol. Debemos siempre considerar esto. Por lo tanto, el autor, el Qoheleth, no es un profeta que habla desde la mirada de la revelación divina. No es un profeta, hermanos, que manifiesta oráculos, ¿no? Como lo vemos en los libros proféticos. No es un autor que hace acciones simbólicas, que lleva a cabo acciones simbólicas para transmitir una verdad, como lo hizo Ezequiel, como lo hizo Jeremías, como lo hicieron los demás profetas, ¿no? No lo habla desde una teofanía, ¿no? El Qoheleth no tiene una teofanía donde se manifiesta su llamado, su vocación a través de querubines, de fuego, de carros de fuego, de caballos, de carbón encendido, etcétera. No habla de eso. El Qoheleth, más bien, queridos hermanos, es uno de los sabios que va a presentar su lógica a través de lo que dijimos, de lo que observa y de lo que ha vivido, de lo que está viviendo. Y esto hace maravilloso el libro del Eclesiastés, porque en este género de sabiduría, ¿no? Entonces, no está condicionado a las revelaciones divinas extraordinarias, sino más bien lo rebaja a una cotidianeidad. Y lo que vamos a ver, que es lo más sorprendente del libro del Eclesiastés, es que lo cotidiano, a la luz de Dios, se convierte en sobrenatural. El libro del Eclesiastés, hermanos, estará alejado profundamente de una trivialidad de la vida, sino que se va a concentrar profundamente en cómo él le va a dar sentido a todo aquello que se hace debajo del sol, pero teniendo a Dios presente, ¿no? Por lo tanto, el Qoheleth no va a exigir obediencia, como sí lo harán los oráculos proféticos, como sí lo hará el pacto que hicieron los padres de Israel, el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, ¿se acuerdan? E hicieron una alianza en el monte Sinaí. En el libro del Qoheleth no encontraremos estas precisiones, ¿no? Cuando en el libro del Qoheleth encontramos la frase que dice, estas son las palabras del maestro, del predicador, del Qoheleth, ¿no? No tratan de manifestar una obligatoriedad divina en cuanto a su enseñanza, sino más bien trata de instruir, trata de aconsejar. Y lo más importante, hermanos, que eso es muy propio de la sabiduría, ¿no? El que es sabio no va a imponer sus ideas. El que es sabio no va a hacer que las demás personas sean como él quiere que sean, sino más bien va a ejercer una persuasión de tal manera que le permitirá tomar conciencia a sus oyentes de la verdad que él está proclamando. Por lo tanto, hermanos, debemos entender que lo que encontraremos en el Eclesiastés estará lleno de instrucción y de persuasión, apelando en todo tiempo, o el Eclesiastés quiere apelar en todo tiempo a esa recepción lógica, reflexiva, autorreflexiva, ¿no? A ese entendimiento que sus oyentes, sus discípulos, sus alumnos quieren plantear. Por lo tanto, hermanos, el lector del siglo XXI que se acerca al Eclesiastés deberá mirarlo como una sabiduría propia de la experiencia,
una sabiduría que deberá ir de manera paralela, confrontando con nuestra realidad, con nuestro entorno, con nuestras circunstancias. El mismo sol que salía y que se oponía, que se ponía en el tiempo del Coeled, es el mismo sol que sale y no sé si es opone o se pone el sol, porque, bueno, no sé, es el mismo sol, hermanos, es el mismo sol que entra y sale. ¿Ah? Entonces, de manera paralela, nosotros, ay, gracias por corregirme, alguien me, ay, gracias, bueno, mi esposa siempre, yo sabía que me iba a retar, pero como ya me lo dijo en clase, ya no me va a retar más después. Se pone, ok. Entonces, es el mismo sol, gracias, que sale. Entonces, de manera paralela, el lector del siglo XXI, hermanos, va a enfrentar estos eh, consejos. Bien. El autor, entonces, podemos decir que no escribía para consolar a los fieles. No, no hay ¿cómo les diré, hermanos? Esta es una sabiduría, por eso es que para muchos es muy asombrante, porque bueno, dicen, a ver, nos plantea las realidades de la vida, pero a veces las dices tan duras, tan crueles, tan directas, ¿no? Que poco podríamos encontrar consuelo en eso. Porque el Coeled, hermano, no escribía para consolar a los fieles, asegurándoles que a pesar de la aparente futilidad de la vida, es decir, a pesar de lo corta que es la vida, ¿no? Lo fútil, lo efímero, lo corto, el vapor que en un momento se ve y en otro desaparece, ¿no? No está en eso, no está en asegurarles que a pesar de esa aparente eh, corto de la vida, todo está bien si uno tiene fe en Dios, como si lo hará el libro de Job, ¿no? El libro de Job dirá, confía en el Señor y espera en Él y yo he de ver a mi Señor, como dijo Job en algún momento, ¿no? Más bien, mira directamente el Coelet, lo que él está analizando, lo que él está mirando son todo a ver, el término malo es no en término peyorativo, sino más bien todo lo incorrecto, toda la injusticia de la vida que sucede, ¿no? Si ustedes ven el capítulo 3, versículo 16 del libro del Eclesiastés, se darán cuenta que dice, vi más debajo del sol. En lugar del juicio, allí impiedad. Y en el lugar de la justicia, allí iniquidad. ¿Qué habrá visto el Coelet? ¿Qué habrá visto? ¿Qué se le pasó? Seguramente conocía profundamente los tribunales que existían en Jerusalén, ¿no? Y que entendía cómo las personas salían de sus juicios, los pobres llorando, porque no pudieron demostrar su verdad, su razón. Entonces, él mira y dice, yo vi que en el lugar donde tenía que darse el sentido de la justicia, de la verdad, solo existen sentencias de impiedad y de injusticia, de inequidad, ¿no? De iniquidad. Entonces el Coelet lo que hace es mirar directamente las anomalías de la vida y busca hallar algún sentido de la existencia. ¿Cómo hemos de vivir ante todo esto, no? Que poco puede suceder para que las cosas cambien, ¿no? Poco puede suceder para que las cosas cambien. De ahí el dejo que a veces se percibe en el libro del Eclesiastés, ¿no? A veces ese sentido, ese dejo de decir, y bueno, ¿qué tendría que suceder para que esto cambie? ¿No? Ese es el mismo dejo que a veces sentimos los pastores,
los líderes, cuando vemos a nuestra iglesia, ¿no? Que no está comprometida, que no quiere trabajar, que no está teniendo un crecimiento espiritual. Y entonces uno dice, ¿qué tendría que suceder para que la iglesia cambiara, para que la iglesia trabajara? Bueno, si usted ha sentido en algún momento ese dejo de angustia, ese dejo de decir, listo, basta, yo creo que eso no va a cambiar nunca, ¿no? Y bueno, vamos a hacer lo que se puede y está. Bueno, si ustedes han sentido ese dejo, ¿no? Ese sentimiento, entonces está muy cercano a sentir lo que el Coelet sentía. Entonces, cuando él mira lo que está sucediendo mal y le busca hallar sentido a su existencia con base a lo que él razona, con base a lo que él plantea, ofrece consejos a quienes lo escuchan. Por eso, el texto favorito que todos conocemos del Eclesiastés es cuando dice que todo tiene su tiempo. Fíjense cómo esta construcción del binomio que existe en estas virtudes, en estas circunstancias, en estos verbos, ¿no? Amar, odiar, matar, curar, destruir, edificar, llorar, reír, esparcir piedras, juntar piedras, abrazar, desabrazar, guardar, desechar, etcétera. ¿Vieron cómo este juego maravilloso, es un tipazo el Coelet, al plantearnos en el capítulo 3 esta confrontación que existe de estas dos realidades, ¿no? El Coelet entiende, hermanos, que hay un tiempo para plantar y un tiempo de arrancar, porque estas son realidades que no escapan a nuestra realidad. Es decir, el ser humano no puede vivir solo plantando. Nuestra vida no puede ser siempre reír. No siempre. No siempre nuestra vida es para bailar, ¿no? No toda nuestra vida tiene que ser para tener paz. No, el Coelet dice no, desafortunadamente no es así, ¿no? Y entonces en nuestra realidad humana, el Coelet dice que por un tiempo tenemos a plantar, pero también llega un momento en que hay que arrancar lo plantado, ¿no? Y esa es una realidad que las dos coexisten de manera, no sé si armónica, pero sí de una manera plena en la existencia del ser humano. Por un lado, tenemos tiempo para reír, pero por el otro lado tenemos tiempo para llorar. Y entonces es allí donde decimos, ¿y ahora por qué? ¿Por qué tengo que pasar esto? ¿Por qué tengo que sufrir la enfermedad? ¿Por qué tengo que llorar a mis difuntos? ¿Por qué tengo que llorar a mis muertos? ¿No? ¿Por qué? Porque es una realidad que converge en la vida. Y eso es lo que está diciendo el Eclesiastés. El Eclesiastés no está diciendo, hermanos, que bueno, hoy vamos a reír y mañana tenemos que llorar. El Eclesiastés lo que está diciendo es que ambas realidades pertenecen a la vida y que es difícil escaparnos de ella. Entonces va a llegar un momento en que tenemos que poder bailar y otros que vamos a tener que endechar. Y termina el versículo 9, después de esta confrontación de verbos, ¿no? El capítulo 3, versículo 9 dice, ¿qué provecho tiene el que trabaja de todo aquello de lo que se afana? Pero, perdón, lo pronuncié mal. Fíjense que esto es algo muy interesante. A veces cuando uno no pronuncia bien el texto, se provoca confusiones, porque yo lo dije como una afirmación y no es una afirmación, es una pregunta que está haciendo el Coelet. Perdónenme, fíjense cómo, y esto me ayuda mucho a ejemplificar, cuando nosotros leamos la Biblia o algún texto, cualquiera que sea, principalmente el texto sagrado, tenemos que identificar el género con el que nos estamos enfrentando, ¿ok? No es lo mismo leerlo. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello de lo que se afana?
como si fuera una afirmación. No, no es una afirmación. ¿Ah? Es una pregunta. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello que se afana? Y es una pregunta que necesita respuesta. Si nosotros lo leemos como una afirmación, entonces ya no hay necesidad de respuesta. Pero si lo leemos como pregunta, sí hay una necesidad de respuesta. Y la respuesta a la pregunta aparece en el versículo 10 que dice, yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso. Ocúpense de la vida. Hay tiempo para esto. Vamos a llorar, vamos a reír, vamos a abrazar, vamos tal. Pero lo más importante que he entendido que no hay mejor cosa que alegrarse, hacer el bien de su vida, que es donde Dios, que el hombre coma, bebe y goce de toda la obra de su trabajo. Ahí está la respuesta que le da el Coelet, ¿no? Es lo que le dice a sus alumnos. Estas realidades que yo les he enumerado, no nos escapamos de ella. Y seguramente el Coelet supo lo que era que alguien lo abrazara y que alguien lo rechazara. Y dijo, bueno, ¿qué va a hacer? Es la vida, ¿no? ¿Y me voy a amargar por eso? ¿Voy a dejar de vivir por eso? ¿Voy a enojarme con Dios por eso? ¿Voy a renegar de Dios por eso? No, no. Disfruten, coman, beban, gocen de la vida. Eso es lo que nos enfrenta el Coelet. Liti dice en el chat, mi mamá me decía antes, no te rías que después vas a llorar. Sí, sí, esa es una realidad. Díganme si no es sabiduría eso, ¿no? Ahora, yo lo plantearía de forma inversa o de forma diferente. Nosotros no sabríamos lo valioso que es reír si no hubiésemos pasado por la terrible experiencia de llorar, ¿no? Entonces, estamos creando sabiduría ahí, ¿no? Estamos creando sabiduría. ¿Por qué disfrutamos ser felices? Porque hemos entendido lo que significa llorar. Muy bien. El autor del Coelet, hermanos, no es un hombre místico, no se va sobre la mística, sobre el misterio, ¿no? Más bien es un hombre profundamente realista hasta las cachas, decimos en México, profundamente obstinado con su realidad. No está, su libro no está envuelto en un halo de misterio, sino de una profunda y cruda realidad de lo que está pasando. Por lo tanto, el Coelet no tiene tiempo para ser hipócrita. Él no va a plantear falsas respuestas ante lo que está sucediendo, ¿no? Y por lo tanto, el autor del Eclesiastés, hermanos, no es ateo. Que esto es muy propio de aquellas personas que terminan diciendo, ay, pero ¿por qué cuestionas todo? Vas a terminar siendo ateo. El Coelet, hermanos, tiene una capacidad impresionante de cuestionar todo cuanto existe, pero nunca pierde su confianza en Dios. Que eso es lo diferente. Eso es lo que lo hace sumamente sagrado el texto, ¿no? Porque a diferencia de otras, de otros libros, a diferencia de otra literatura pagana o de otra sabiduría de pueblos paganos, estos están llenos de decepción, están llenos de fracaso, están llenos de pesimismo, están llenos de una sabiduría muy alejada de sus dioses. Pero el Coelet no es ateo. Ajá. No es ateo. A pesar de que tiene una realidad que lo circunda, ¿no? Y que lo puede llevar a un escepticismo de decir, no puedo creer que esto esté pasando de la manera en que esté pasando. El Coelet no va a negar nunca a Dios, nunca. Tampoco será un humanista donde se entrará en el punto medular de su mensaje a la persona en sí misma. El Coelet no va a rendir culto a sí mismo,
¿no? A la personalidad. No es un personaje que desplaza a Dios del centro del universo y coloca al hombre, ¿no? Muy propio del humanismo. El humanismo es aquel que coloca al hombre en el centro de la vida. El Coelet lo que va a hacer es que él cree profundamente que Dios es el que le da en última instancia sentido a aquello que para él no lo tiene. Y eso es lo más valioso que encontramos. ¿Ok? Todo aquello, hermanos, añadido que parece darnos la vida, todo aquello que esta es una de las profundidades del libro del Coelet, que todo aquello que tenemos añadido, que se nos da como don divino, como don de gracia, como aquello que nos hace sentirnos plenos en los años que tenemos de vida, el Coelet se encarga de asegurarnos que eso queda cancelado ante una certeza final, ante una realidad final. Y la realidad final que tenemos como seres humanos tiene que ver con la muerte, ¿no? La vanidad de la vida, lo poco que a veces la vida tiene. Y entonces parecería que el ser humano es víctima del inexorable, ¿no?, destino que es morir. Hay una sabiduría popular que dice que lo más seguro que tenemos en la vida es la muerte. Es lo más seguro que tenemos en la vida. Pero, ¿es así esto? ¿Es así como lo plantea el libro del Coelet? El Coelet nos dice al final, todo es vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y la respuesta es no. Lo primero que nos vamos a encontrar con el Coelet es que Dios es quien controla la vida y la muerte y todo se va a ver determinado conforme a sus divinos propósitos. Por favor, ayúdenme a leer. Vamos a leer algunos textos para corroborar esto, ¿no? Vamos a leer primero, ayúdenme, capítulo 3, versículo 14. Quien tenga que me ayude a leer, 3:14 del Eclesiastés. Leo, pastor. Sí, por favor. 3:14. Sé que todo lo que Dios hace será perpetuo. No hay nada que añadirle y no hay nada que quitarle. Dios ha obrado así, para que adelante de él teman los hombres. Gracias. Entonces, ¿qué encontramos en el Coelet como respuesta? Dios es el que ha hecho todo eterno, ¿no? Y lo hace de acuerdo a sus divinos propósitos. Por lo tanto, vivir y morir no pertenecen a la realidad humana, ¿no?, sino más bien pertenecen a la voluntad divina. 8:14, alguien que me ayude a leer. Ahora 8:15, perdón, 8:15. Leo, pastor. Sí, por favor. Por tanto, alabé yo la alegría que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre, y que esto le quede de su trabajo los días de su vida que Dios le concede debajo del sol. Gracias. ¿Quién le concede? ¿Quién le permite? ¿Quién tiene el control? ¿Quién es el que autoriza en última instancia la realidad humana? Y para el Coelet lo será Dios. Dios será quien controle la vida y la muerte según sus divinos propósitos, según su voluntad.
Esto nos tiene que decir mucho a nosotros, hermanos. Ajá. Cuando nosotros nos enfrentamos a circunstancias de la vida, a veces incomprensibles, cuando a veces nos encontramos nosotros ante situaciones que tienen que ver con tormentas que da la vida, debemos recordar lo que dice el Coelet. Dios es el quien que tiene el control, ¿no? Y Él es el que permite que las cosas sucedan. Ajá. Segundo, es cierto que muchos de esos propósitos, hermanos, son desconocidos para nosotros. Es cierto, porque miren, el ser humano siempre se ha afanado por querer conocer lo que Dios es. Y bueno, como hemos visto en la clase de proféticos, el ser humano siempre ha querido a través de la adivinación conocer el futuro. Bueno, esto es muy propio del hombre, ¿no? Pero es cierto que los propósitos de Dios pueden permanecer desconocidos. Así lo plantea. Versículo 11. Ayúdeme por favor a leer capítulo 3, versículo 11. 3:11. Leo, Sí, sí. todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Gracias. He entendido que Dios puso eternidad y también entiendo, dice el Coelet, que el hombre no puede entender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin, porque Dios es Dios, hermanos. Dios es Dios. Dios siempre será el que conocerá más allá de lo que nosotros podemos conocer, ¿no? 11:5. Ayúdenme a leer 11:5. Hoy, 11:5. ¿Cómo no sabes cuál es el camino del viento o cómo se forman los huesos en el vientre de la mujer encinta? Tampoco conoces la obra de Dios que hace todas las cosas. Gracias, Lili. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, traten de imaginar un poco, echen a andar su imaginación. ¿Y qué creen ustedes, hermanos, que el Coelet estaba teniendo o qué circunstancia creen que ustedes que tuvo el Coelet para poder escribir esta frase? Como tú no sabes cuál es el camino del viento. ¿Qué creen que estaba pasando en el Coelet para que él escribiera eso? Recuerden que parte de la experiencia, de la observación, ¿ok? El Coelet no está copiando de algún libro esta sentencia. ¿Qué se imaginan? ¿Lo hermano? ¿Sí? Yo creo que, como dice, como que él era observador y hablaba de su experiencia. Claro, es obvio, ¿no? Que él se puso a pensar en eso, en cómo se forman los huesos y cuál es el camino del viento. O sea, es algo que nosotros no sabemos, solo Dios lo sabe. Ok, pero echando a volar un poco más la imaginación, ¿qué circunstancia? No sé si estoy tratando de, tal vez mi problema es que no estoy planteando bien la pregunta, pero ¿qué creen que vivió el Coelet para que haya querido escribir esta parte? A ver, ¿hay alguien en el chat? Inspiración divina. Sí. Recuerden que todo es inspiración divina, pero acordémonos que ahora estamos ante una experiencia cotidiana que tiene el Coelet. ¿Qué creen que estaba Pastor, viviendo? Sí. bueno, yo creo de que
él estaba sentado y estaba sintiendo el viento y no sabía de qué Ajá. lado, por ahí venía de un lado, por ahí venía del otro lado y así, y ahí no sabe de dónde viene el viento. Bien ahí, eso es lo que quería que observaran. Tal vez el Coeled algún día estaba sentado en la plaza del centro de Jerusalén, ¿no? Y pudo haber sido en el otoño donde hay mucho viento, en el otoño, y él seguramente sentado, ¿no? Tomando un mate, comiendo un helado, qué sé yo, empezó a percibir y ver cómo las cosas se movían de un lado para otro. Tal vez él vio cómo una copa del árbol se movía de uno para el otro, sin ninguna dirección. Y entonces él dice, es cierto, a veces es tan misterioso esto que no sabemos de dónde viene el viento, no lo puedo ver. Y de ahí sale sabiduría. A ver, ahora les va a ser más fácil decirme la segunda frase. Ni cómo se forma el niño en el vientre de la madre. ¿Qué circunstancias creen que el Coeled tuvo o vivió para escribir esta frase? Yo pienso que ahí sí que se puso de veras a pensar que solo Dios lo pudo hacer eso. Ajá, sí, pero siguiendo el ejemplo de Karina, ¿qué creen que pasó Ajá. para que él llegara a esta conclusión? Y habrá pasado una mujer embarazada. No sé, Ah, se me ocurre. bueno, no sabemos si el Coeled era casado, pero si fue casado y tuvo hijos, seguramente él empezó a mirar cómo la pancita de la mamá crecía. Acuérdense que antes no había ultrasonidos, no había ecografías, no había nada, o sea, todo estaba encubierto, o sea, nadie sabía lo que estaba sucediendo ahí adentro del vientre de la madre. O vio a una de sus sobrinas, o vio a una mujer embarazada, o vio a alguien que llegó un momento, fíjense ustedes cómo nosotros, por no ser observadores, no creamos esa sabiduría. O sea, seguramente mucha gente hemos visto a personas embarazadas, pero no nos interesa saber qué está pasando allá adentro. Al Coelet sí, y esa observación le sirvió para decir, así como no sabes por dónde va el viento ni cómo se forma el niño en el vientre de la madre, tampoco entiendes la obra de Dios, creador de todas las cosas. Aunque es cierto, hermanos, que nosotros no entendemos las cosas que suceden, no debemos afanarnos por conocerlas. Ajá. Y el hecho de que no conozcamos los propósitos de Dios no es motivo para que perdamos la esperanza. No es motivo para que nosotros creamos que Dios ha dejado de tener el control. Dios siempre va a tener el control. El sentido de la vida tal vez le está oculto al hombre. Tal vez está muy oculto a nuestros ojos. Pero el autor, a pesar de esas ocasiones donde él se siente frustrado por la existencia de la vida, en realidad él nunca duda de que sí existe el sentido de la vida. Aun cuando él empieza diciendo todo es absurdo, ¿no? Todo es absurdo, todo no tiene sentido, vanidad de vanidades, todo es vanidad, el Eclesiastés termina reconociendo que sí, la vida tiene sentido, ¿no? Y que la vida en Dios va a encontrar un camino diferente. Lo vamos a ver, capítulo 9, versículo 1. ¿Alguien me ayuda a leerlo, por favor? Nueve uno leo yo entonces. Sí, por favor.
Dice, pues bien, he tomado todas estas cosas en mi corazón y declaro todo esto, que los justos y los sabios y sus hechos están en la mano de Dios. Los hombres no saben ni de amor ni de odio, aunque todo está delante de ellos. Gracias. Ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas y declara él, dice, todo lo que es los sabios, los justos, sus obras, están en la mano de Dios. Están en sus manos, o sea, todo está bajo su control y bajo su autoridad, ¿no? Entonces, el Coelet nunca va a dudar de que sí existe el sentido de la vida, cuando éste se encuentra en Dios, cuando lo que es la vida misma, ¿no? Le pertenece a Dios y está en sus manos. El deber del ser humano, queridos hermanos y hermanas, no consiste en buscar lo que Dios ha guardado para sí. No consiste en buscar lo que Dios ha creado, en buscar lo que Dios se ha guardado para sí, sino en disfrutar lo que Dios le ha dado, la vida. O sea, Dios ha creado las cosas que nos rodean, no para con motivos egoístas de parte de Dios para Él, sino más bien lo ha dado para que nosotros disfrutemos. ¿Y qué es lo que Él nos ha dado como un regalo maravilloso? Y la vida, ¿no? Por eso hemos leído que dice, yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer el bien en su vida. Capítulo 3, versículo 12. No hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su propia vida. Versículo 18, capítulo 5, si alguien me ayuda a leerlo. Cinco 18. Hasta el 20, por favor. 5 del 18 al 20. Leo, Sí, por favor. he aquí, pues, el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber, y gozar uno del bien de todo su trabajo, con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque porque esta es su parte. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riqueza y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, esto es don de Dios, porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Bien, entonces es muy interesante, hermanos y hermanas, cómo el Coelet va a presentar esta parte, de decir, bueno, el deber del ser humano no consiste en buscar lo que Dios ha guardado para sí mismo, sino en disfrutar lo que Dios nos ha dado, porque es don de Dios, dice, es don de Dios. Y esto es lo maravilloso, ¿no? Desgraciadamente, crecimos influenciados en nuestra vida religiosa para no experimentar el gozo, ¿no? Para no experimentar ni expresar la alegría. Por eso a veces cuando nuestros cultos, a alguien se le ocurre levantar sus manos, expresar un sentimiento de gozo y de alegría, es prontamente reprimido. Porque hemos crecido, ¿no? Con la idea de esta seriedad de la vida, cuando realmente el gozo, el disfrute es don de Dios. Y ese don de Dios, hermanos, que significa gozarnos y alegrarnos, ¿no? También se refleja en nuestra vida religiosa, debería reflejarse en nuestra vida religiosa.
Por eso a veces creemos que entre más serios somos en el culto o más caras largas tenemos, más le agradamos a Dios. Pienso que es lo contrario, ¿no? Pienso que a veces Dios está tan harto de nuestra cara amargada que no sé si el Señor no nos dice lo mismo que le dijo a Israel. Estoy harto de vuestros sacrificios, estoy harto de que traigan sus ofrendas sin que haya misericordia, sin que haya compasión, como lo dijo el profeta Miqueas, como vimos ayer, ¿no? Y entonces vemos, hermanos, que todo esto, dice, cuando el hombre come, bebe, se alegra, está feliz, debe entender que es don de Dios, ¿no? Es don de Dios. Y la vida tiene que enfrentarse así. En la vida, incluso en nuestros cultos, debe verse esa alegría, debe verse ese gozo y debe expresarse ese gozo, ¿no? No estoy diciendo que tenemos que caer en el show y tenemos que caer en aquellas prácticas desproporcionadas e irracionales. Lo que estoy diciendo es que si alguien no ha aprendido a disfrutar la vida, pues menos va a aprender a disfrutar su encuentro con Dios. Por eso, hermanos, el Coelho dice, si vos aprendés a disfrutar la vida, vas a poder enfrentarla no con miedo, ¿no? No con miedo, sino la vas a enfrentar con gozo, la vas a enfrentar con alegría. Platicamos con Betty, ¿no? Antes de entrar a clase, sí, ahora tiene una situación, otra situación en su familia, pero uno tiene que finalmente sonreír y confiar y decir, Dios tiene el control de las cosas, ¿no? Porque nosotros, el Coelet nos invita a enfrentarla no con miedo, sino con gozo, disfrutando del mundo que Dios ha creado para los seres humanos y para todas las actividades que en él se realizan. Dios ha creado el mundo para nuestro disfrute, además de todas las actividades que desarrollamos en este mundo. Todo, hermanos, debe considerarse como un acto, como un don de Dios, todas nuestras actividades. Salir a correr, juntarse con los amigos a comer un asadito, charlar con un amigo, una amiga, con un matecito, con un cafecito, viajar, comprarse algo nuevo, ir a un restaurante, en fin, qué sé yo. Todas estas actividades, hermanos, pueden ser santas si permitimos que el Dios Santo esté dentro de ellas. Y lo vemos en el capítulo 2, versículo 24. Si alguien gusta ayudarme a leer. A leer. Dos 24, pastor, Sí, por favor. dice, no hay nada mejor para el hombre que comer y beber y decirse que su trabajo es bueno. Yo he visto que también esto es de la mano de Dios. Gracias. Esto es de la mano de Dios, ¿no? Es lo que decía el Coelet. Debemos comer, beber y el alma estar alegre en todas las actividades que realizamos, ¿no? Debemos estar contentos. A veces mi esposa me regaña porque me reta porque a veces voy manejando y voy con el ceño fruncido y me dice, relájate, relájate porque voy así todo tenso, a veces enojado, de por sí que no tengo cara linda y luego enojado pues me veo peor, ¿no? Capítulo 9, versículos, y quiero que alguien me ayude a leer del versículo 7 al versículo, bueno, al 10, del 7 al 10 solo, por favor. Leo, Sí, por favor. anda y come tu pan con gozo, y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios.
En todo tiempo sean blancos tus vestidos, y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Goza de la vida con la mujer que ama, todos los días de la vida, de tu vanidad, que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida, y en tu trabajo con que te afanes debajo del sol. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Gracias. Entonces, debemos disfrutar del mundo creado y de sus actividades. Hemos visto que es bueno que el hombre coma, beba, que esté alegre corazón, que goce de la vida con la mujer que ama, porque en el Seol, a donde vamos, hermanos, a la tumba, al lugar donde la tierra nos tragará, ¿no? En forma simbólica, donde seremos tragados por la tierra o seremos ocultos a la vista del ojo humano, no vamos a poder disfrutar de nada de eso, ¿no? Entonces, hoy tenemos que vivirlo y disfrutarlo en este momento. Y aunque no se trata de disfrutar en el sentido de abandonarse a la búsqueda del placer por el placer mismo, sin consideración de los valores más elevados, debemos disfrutar y aceptar la vida con todos sus pros y sus contras, con lo que la vida suma y resta, porque la vida es un regalo del Dios creador. No es dejarnos abandonar al desenfreno de la carne, ¿no? No es buscar el placer por el placer mismo, sino más bien encontrar en el placer el valor más sublime, la respuesta más sagrada, que consiste en enfrentar y aceptar la vida con todo lo que ésta implica, sus ausencias, sus despedidas, con su abundancia y con su escasez, con sus pros y sus contras, con aquello que nos producirá alegría, pero también con aquello que nos producirá profundas tristezas, con aquello que los días serán tan soleados, ¿no? El cielo tan despejado, que también en un cerrar y abrir de ojos el cielo se puede tornar negro, oscuro y desatarse una tormenta inmisericordia. Con todo ello, debemos entender que la vida es un regalo del Dios creador. Versículo 11, si me ayudan a leer. Capítulo 11, perdón. Versículos del 8 al 10 y el 12:1. Versículo 12:1. Capítulo 11, del 8 al 10 y 12:1. Si alguien me ayuda a leer, por favor. Bueno, leo el de 8, el 11, 8, ¿sí? Hasta del 8 al 10, ¿sí? Sí. Ciertamente un hombre vive muchos años, que en todos ellos se regocije, pero recuerde que los días de tinieblas serán muchos. Todo lo por venir es vanidad. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu juventud. Sigue los impulsos de tu corazón y el gusto de tus ojos, pero debes saber que por sobre todas las cosas Dios te traerá a juicio. Por tanto, aparta tu corazón la congoja y aleja el sufrimiento de tu cuerpo, pero la juventud y la primavera de la vida son vanidad. Y el 12:1 dice, acuérdate pues de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y se acerquen los años en que digas, no tengo en ellos placer. Gracias. Entonces, debemos disfrutar esto, hermanos. Todos estos consejos positivos que encontramos en el libro del Coelet se ven equilibrados por algunas observaciones solemnes que el predicador establece en el mundo cotidiano y dinámico
y en movimiento con el que él se mueve. El autor de este libro insiste en que se disfrute adecuadamente la vida, adecuadamente, ¿no? Alégrate, joven, en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón. El autor insiste en que se disfrute adecuadamente, correctamente, moderadamente, prudentemente, todos aquellos valores que permitan que ese disfrute nunca sea superior a nuestra devoción a Dios. Y él dice que debemos hacerlo de manera adecuada porque la vida es breve, es muy corta, y eso lo sabemos todos, antes de que vengan los días malos y digas, no puedo más. Y además porque es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. La sabiduría más elevada, y con esto cerramos el libro del Qoheleth, la sabiduría más elevada a la que puede ascender el ser humano es la de enfrentar el hecho de que es tan solo una criatura. Solo somos esos. Un sabio lo entenderá, lo comprenderá, y eso le permitirá vivir adecuadamente la vida y disfrutarla. La sabiduría más elevada a la que puede ascender el ser humano es la de enfrentar el hecho de que es tan solo una criatura y que la verdadera sabiduría la tiene únicamente Dios, ¿no? Dios es soberano y Dios es creador. Dios es soberano, Dios es creador. Y sobre estas dos bases, sobre estos dos datos, el Qoheleth construirá su propia filosofía de vida. Y eso es lo que hará diferente nuestro autor a cualquier otro autor de cualquier tipo de sabiduría popular. Todo irá en función de Dios. Del Dios que es soberano, del Dios que es creador, del Dios que tiene la última sabiduría. Por eso el libro del Qoheleth termina: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios. Ese es el centro de la vida. Para el Qoheleth, la vida está centrada en Dios y debe encontrarse toda la cotidianidad que nos rodea en un sentido de alegría, de goce, de disfrute, sabiendo que las realidades que nos confrontan siempre estarán presentes, ¿no? Siempre. No nos vamos a evadir de ellas. Pero debemos saber que Dios controla la vida y la muerte, que aun cuando sus propósitos son desconocidos, no nos permite perder la esperanza en Él. Debemos siempre encontrarle el sentido de la vida y no llegar al suicidio, ni físico, ni espiritual. Debemos disfrutar la vida, ¿no?, como un don de Dios, disfrutar del mundo creado y de sus actividades, no entregándonos a los placeres desenfrenados, pero sí aquello que produce alegría, gozo y placer del deber bien cumplido, y sobre todo reconocer que la vida es un regalo del Dios que crea la vida, ¿no? Teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, ¿no? Ahí está, la obediencia. Sábete esto, podés andar conforme a tu corazón, pero debes saber que de todo esto Dios te juzgará. Así es que hace sus mandamientos. Y versículo 14 dice: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Dios, hermanos, entonces sigue siendo el punto central, el punto último de la existencia humana. Y eso nos lo regala maravillosamente el libro del Qoheleth, ¿no? Entonces, es muy importante esta clase con lo que hemos dicho, hermanos, para que ustedes puedan entender la actividad que vamos a realizar como actividad final para acreditar el curso.
Es muy importante que ustedes puedan desarrollar su capacidad de observación, puedan desarrollar su capacidad de retrotraerse en su vida, en la experiencia y crear un poco de sabiduría divina. ¿Ok? Pero en toda ella, Dios tiene que estar presente. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre el Qoheleth, hermanos? ¿Algo que quieran aportar? ¿Algo que quisieran decir más sobre este libro? Por ahí quiero... Hola, buen día. Adelante, pastor. Buen día. Buen día, buen día. Sí, por ahí quería comentarles justo el texto que terminaban de leer, donde habla acerca de la juventud. Fue un texto que, o sea, en mi tiempo de juventud me confrontó muchísimo para que yo hoy estuviera donde estoy, ¿no es cierto? Creo que Dios ahí a través de ese texto me habló. Y me acuerdo también cómo fue, ¿no? Me acuerdo que me gustaba salir los viernes y volver los domingos en casa y bueno, por ahí vivía una vida que no iba de acuerdo a lo que Dios quería, ¿no? Y mi mamá siempre era la que insistía en marcarnos nosotros la palabra. Y recuerdo que un domingo temprano llego a casa, gana de dormir, y encuentro mi Biblia abierta arriba de la cama, o sea, y con un texto bíblico marcado, ¿no? Y cuando abro la Biblia, o sea, agarro la Biblia así, miro, decía, hijo, por favor, lee ese texto. Y cuando yo observo, bueno, Eclesiastés, ya lo leí, le digo, lo guardé la Biblia arriba del ropero y me tiré en la cama. Y algo dentro de mí me decía que lo vuelva a leer. Y cuando agarro de nuevo, abro y comienzo a leer, leo esta parte, dice, alégrate joven en tu juventud y toma placer, haz lo que te da la gana, ¿no? Pero acuérdate que un día Dios te juzgará. Un día tendrás que rendir cuenta delante de Él por tu vida, ¿no? Y fue ahí donde realmente sentí que la palabra me trabajó en mi vida de una manera muy especial y bueno, desde ahí comencé a mirar la palabra de otra manera. Fue el texto que la verdad que agradezco a Dios por tener ahí para poder mirarlo y bueno, es una experiencia que lo tuve en mi vida, mi llamado ocurre desde ahí, ¿no es cierto? Después ya eso, ya me fui a los evangelios y bueno, encontrarme con la persona de Jesús que podría cambiar mi vida. Gracias, pastor, por compartir esto. Y fíjate cómo una experiencia en la cotidianidad puede impactar la vida de alguien, ¿no? La experiencia de él. Seguramente el Qoheleth entendió eso. O sea, él fue joven también. Seguramente metió la pata igual. Sí, sí, sí. Yo cuando leí el texto, en ese momento sentí que mi vida no tenía sentido lo que estaba haciendo. Por más que salía, disfrutaba, volvía, como que tenía un vacío en mi vida, ¿no? La verdad que ahí me llamó, me tocó la palabra en esa. Claro, claro, claro. Y eso es lo que hace que este tipo de sabiduría sea diferente a otro tipo de sabiduría. Claro. Porque finalmente uno dice, ok, puedes hacer lo que quieras, pero acuérdate que hay un Dios, ¿no? Un Dios que te está dando todo para que lo disfrutes bien, Sí, sí. Sí, para fue que lo lo que yo disfrutes. entendí. No dejé de disfrutar, ¿no es cierto? Pero diferente, Claro, de otra claro, manera. que eso a veces pues platicamos con los jóvenes y decimos, bueno, puedes divertirte bien, sanamente, no necesitas ser como otro, porque finalmente, o sea, muchos adultos pagamos las consecuencias de las decisiones de nuestra juventud. Sí. Y aun cuando ya somos cristianos, y aun cuando ya somos salvos en Jesús, y aun cuando tenemos ministerios, muchos todavía arrastramos las consecuencias de nuestra juventud, porque eso no se quita tampoco. O sea, Dios no te quita tampoco esas consecuencias, ¿no? Así Pero, es. pero fíjense cómo esta sabiduría nos permite a nosotros replantearnos eh, cómo toca nuestra vida, cómo se hace empático con nosotros. Gracias, Diego. Por favor. ¿Alguien más, hermanos? Bueno, sí, quedó meridianamente claro el tema del libro de Eclesiastés. Síganlo leyendo, es fascinante. Y vamos a irnos al receso. Vamos a tomar 5 minutitos de receso y volvemos. Y ahora vamos a abordar otro libro muy interesante, que es el libro de Proverbios. Vamos a sumergirnos un poquitito
en los dichos de sabiduría. ¿Ok? Bueno, tomamos 5 minutitos y volvemos a la clase.